Mi madre está atada a una roca bajo el sol ardiente. Por favor, ayúdela. Colt Mercer no dudó. Soltó con rapidez las cuerdas que aprisionaban a la mujer apache. Pero espera. Antes de contarte cómo sucedió todo, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia del viejo territorio de Arizona. El sol de la tarde no perdonaba. Cada rayo caía como fuego sobre la tierra reseca, extrayendo sudor incluso de la piel más curtida, dejando la garganta como papel, sin importar cuántas veces uno tragara. El horizonte, cubierto de polvo y siluetas borrosas, parecía no tener fin. A lo lejos, avanzando por un antiguo sendero de carretas, se movía una figura solitaria. El caballo, delgado pero fiel, mantenía la cabeza gacha, resoplando con esfuerzo ante el calor sofocante. Sobre la silla, un hombre de unos 38 años, alto, de hombros anchos, con el rostro endurecido por los años y los caminos. Sus ojos, llenos de recuerdos que no se nombran en voz alta, miraban sin pestañear. Su mandíbula mostraba una sombra de barba. Su sombrero estaba viejo, doblado en los bordes, y el largo abrigo que llevaba estaba desgastado por el uso, una manga rasgada por alguna pelea pasada. Ya nadie decía su nombre con frecuencia. En otros tiempos fue soldado, infantería primero, explorador después, acostumbrado al calor, al hambre y al silencio. Vio caer a sus compañeros. Cumplió órdenes que aún lo perseguían. Cuando la guerra terminó, no tenía a quién volver ni lugar donde asentarse. Desde entonces vagaba, durmiendo junto al fuego que apenas calentaba, evitando pueblos, leyes y todo lo que oliera a problemas. Cargaba su dolor como si fuera una sombra más. Aquella tarde cabalgaba sin rumbo claro, pensando solo en encontrar agua antes del anochecer. Entonces, algo rompió la quietud. De entre los arbustos salió corriendo un niño. Iba descalzo, temblando de agotamiento. No debía tener más de 8 o 9 años. La camisa le colgaba rota y su pecho subía y bajaba como si el aire le faltara. El caballo de Colt se encabritó. Tiró de las riendas justo a tiempo para no arrollarlo. «Por favor», gritó el niño con la voz hecha trizas por la sed y el miedo. «¡Mi madre! Tienes que ayudarla. Está atada». Colt entrecerró los ojos. Años de servicio le habían enseñado a desconfiar de todo. Sabía que algunos bandidos usaban niños para tender trampas. Pero los ojos del pequeño no mentían. Aquel pánico era real, tembloroso, demasiado puro para fingirlo. Bajó del caballo. Sus botas tocaron con fuerza la tierra seca. Se agachó, dejando que su sombra cubriera al niño, y lo miró directo a los ojos. El niño extendió el brazo, apuntando hacia el monte. Le temblaba como una rama al viento. «Por allí. Allí la dejaron», balbuceó, con la voz entrecortada por el esfuerzo. Colt se quedó quieto un instante. Podía marcharse. Aquella mujer era una desconocida, y las complicaciones con la gente del pueblo no le interesaban. Pero si algo le había dejado la guerra, era esta certeza. Hay cosas que un hombre no puede ignorar si quiere conservar el último pedazo de su alma. Asintió con un leve gesto. El niño lo guió sin mirar atrás, tropezando de vez en cuando, pero sin detenerse jamás. Colt iba detrás, con los sentidos alerta, una mano cerca del revólver gastado que colgaba de su cinturón. Tras una corta subida, llegaron a un claro. En el centro, una gran roca pálida, desgastada por años de sol, y atada a ella, con cuerdas que le mordían las muñecas, estaba una mujer. El impacto lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No tendría más de 20 y tantos años. Su piel de bronce ardía bajo el sol, el cabello largo y negro se le pegaba al rostro empapado en sudor. La cuerda se hundía en su carne, dejando marcas profundas. El vestido de piel de venado, desgarrado en el hombro, revelaba la crudeza de lo que había sufrido. Las cuentas en la cadera de la mujer estaban cubiertas de polvo. Su cabeza colgaba hacia adelante, los labios agrietados,
la respiración débil y entrecortada. Parecía a punto de irse. No por el tiempo bajo el sol, sino por la crueldad brutal de quien la había dejado ahí. El niño soltó un sollozo quebrado y corrió hacia ella. ¡Mamá! Colt Mercer avanzó con paso firme, desenvainando el cuchillo. Se agachó sin decir palabra y empezó a cortar las cuerdas con movimientos precisos. La hoja rasgó las fibras ásperas hasta que los brazos de la mujer cayeron como trapos. Se desplomó contra él, pero Colt la sostuvo antes de que tocara el suelo. El calor de su cuerpo le alarmó, tan seco y ligero, que parecía desvanecerse entre sus brazos. La levantó con cuidado, un brazo bajo sus rodillas, el otro en su espalda, y sintió lo poco que pesaba. Demasiado poco para una mujer adulta. Talón, aún sin decir palabra, se pegó a su costado mientras Colt la llevaba hacia la sombra de un mezquite al borde del claro. Allí la recostó con delicadeza contra el tronco rugoso. Sacó la cantimplora del cinturón, desenroscó la tapa y la acercó a sus labios. Al principio, ella no reaccionó. El agua se deslizó por su barbilla. Colt inclinó un poco más el recipiente, manteniendo el pulso firme, hasta que los labios agrietados de Naya se entreabrieron y bebió unos sorbos temblorosos. Sus párpados se agitaron y por un instante, sus ojos oscuros se abrieron y encontraron los de él. Estaban nublados, ardiendo de fiebre, pero también había una fuerza allí. Una fuerza que la brutalidad no había logrado quebrar. No habló, no lo necesitaba. Colt sacó un trozo de tela de su mochila, lo empapó y lo presionó suavemente sobre sus muñecas heridas. Ella hizo una mueca, pero no se apartó. Talón se acurrucó a su lado, susurrándole palabras suaves en apache, palabras que Colt no comprendía, pero que estaban cargadas de ternura, consuelo y amor. Sin decir una palabra, Colt continuó con lo necesario. Tomó una manta raída de las alforjas de Dustfire y la colocó sobre los hombros de la mujer. Aunque vieja y gastada, le ofrecía cobijo bajo el sol implacable. Se agachó a su lado, en silencio, meditando en lo que acababa de hacer. Quien la había dejado ahí no vería con buenos ojos que un forastero interfiriera. En ese territorio, ayudar podía costarle caro a uno. Pero al mirar las manos temblorosas del niño, aferradas con desesperación al vestido rasgado de su madre, y ver el leve subir y bajar del pecho de ella, Colt supo que no se iría. Hasta ese momento, su única misión había sido sobrevivir, día tras día. Ahora, sin decirlo en voz alta, eso había cambiado. Desde que su cuchillo cortó las cuerdas, ellos eran su responsabilidad. Se ajustó el sombrero para protegerse del resplandor y se quedó de rodillas a su lado. Permanecería el tiempo que hiciera falta, al menos, hasta saber si Naya viviría. Al menos, hasta que Talon no estuviera solo en esta tierra despiadada. Fue una decisión tomada en silencio, pero en su corazón ya era definitiva. Naya se apoyó contra la corteza del mezquite, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Tenía los ojos abiertos, pero se movían inquietos, como si aún sintiera el sol ardiendo sobre ellos. El niño no se despegaba de ella, con una mano firme en su brazo, sin querer soltarla ni por un segundo. Colt se mantuvo a unos pasos, en cuclillas, observando con atención cada señal. Había visto hombres caer bajo el sol durante las marchas de la guerra. Sabía reconocer los síntomas. Ella estaba al borde de perder la lucha contra el desierto. Empapó el trapo de nuevo y lo pasó por su frente, aliviando el rojo furioso de su piel. Talon seguía murmurando en su idioma, palabras rápidas cargadas de temor y alivio. Colt no entendía el idioma, pero sí el tono desesperado con el que hablaba. «Basta. No más agua», susurró Naya con voz ronca. El inglés le salía quebrado, pero lo bastante claro. Colt asintió. Sabía que forzar agua en un cuerpo deshidratado podía ser peor. Lo había aprendido años atrás, de la forma más dura. Miró hacia el claro, hacia aquella roca pálida donde la habían dejado atada.
La pregunta inevitable lo golpeó. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? No parecía obra de bandidos. Ellos habrían tomado lo que querían y la habrían dejado tirada. Aquello tenía el sello de los pueblos, castigos disfrazados de justicia, ejecutados con crueldad. Tal vez la acusaron de robo, o simplemente querían deshacerse de su presencia. Pero al final, la verdad no cambiaba nada. Ella estaba viva, y él fue quien cortó las cuerdas. Y con eso ya había elegido. Ese acto, cortar las cuerdas, lo había atado sin querer al destino de lo que viniera después. Talon al fin alzó la vista hacia Colt Mercer, sus ojos grandes, húmedos, cargados de miedo. ¿Va a vivir?, preguntó, con una voz tan pequeña que parecía quebrarse con el viento. Pero en ella había un peso inmenso, el peso de quien ya ha visto demasiado. Colt no respondió de inmediato. Se quedó observando el rostro de Naya, el esfuerzo de su respiración, la determinación que aún brillaba en la forma en que intentaba incorporarse, pese a su debilidad. Finalmente, murmuró: «Es fuerte. Lo logrará». Su voz era áspera como la arena, pero esa seguridad bastó para dar al niño un poco de calma. Colt se levantó, caminó hacia su caballo y aflojó las correas de una de las alforjas. Sacó un trozo de carne seca y un pequeño envoltorio de pan duro. Volvió a la sombra del mezquite y dejó los alimentos junto a la mujer. Naya miró la comida, pero no se movió. El estómago de Talon gruñó apenas, un sonido bajo, pero que Colt no pasó por alto, aunque el niño trató de disimularlo. Sin decir palabra, Colt partió un pedazo de pan, lo humedeció con un poco de agua y se lo tendió primero al niño. Luego, hizo lo mismo con Naya. Solo después de verlos comer, mordió él una pequeña porción. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no dichas. ¿De dónde venían? ¿Por qué el pueblo la castigó así? ¿Vendrían a buscarla al descubrir que no había muerto donde la dejaron? Colt pensó en todo eso, pero no preguntó. No aún. Primero venía sobrevivir. Agua, sombra y descanso. Las manos de Naya temblaban al intentar levantar el pan. Él la ayudó, apenas tocándole la muñeca para no invadir más de la cuenta. Ella logró morder un poco, masticando con lentitud, la mirada baja, como si la vergüenza le pesara, aunque no tuviera motivo alguno. Colt reconocía esa expresión. La había visto antes. En hombres humillados por la guerra, despojados de su dignidad por cosas que escapaban a su control. No dijo nada, pero su sola presencia ahí, a su lado, era respuesta suficiente. El sol comenzó a caer, alargando las sombras sobre la tierra. Colt sabía que no podían quedarse. Esa sombra pronto desaparecería, y la roca donde ella había estado atada seguía demasiado cerca, demasiado expuesta. Quien la dejó podría regresar. Se incorporó, su silueta recortándose contra la luz anaranjada, y miró hacia la cresta del cañón. Recordaba que más allá corría un arroyo. Había pasado por ahí días atrás. Si llegaban hasta allí, tendrían agua, refugio y un suelo más amable para descansar. Se agachó otra vez junto a Naya, y le habló con voz firme. «No podemos quedarnos. Hay agua adelante. ¿Puedes caminar?». Usó pocas palabras, habladas con la franqueza de quien no está acostumbrado a conversar. Ella lo miró en silencio durante unos segundos, y luego asintió con un leve gesto. Su orgullo le impedía admitir debilidad, pero aceptaba la necesidad. Colt la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas fallaron al principio, pero se apoyó contra el tronco del árbol. Talon se colocó bajo su brazo, usando toda la fuerza de su cuerpecito para sostenerla. Colt se mantuvo cerca, listo para sostenerla si caía. Le colocó de nuevo la manta sobre los hombros, protegiéndola del viento fresco que ahora llegaba desde el oeste. Y así comenzaron a alejarse del claro, dejando atrás la roca pálida. Colt encabezaba la marcha, cada paso calculado, cada mirada hacia atrás llena de cautela. Su mente no paraba. Los buscarían los del pueblo. ¿Era el niño realmente hijo de ella?
¿Y por qué él, un hombre que había jurado vivir solo para sí, había decidido intervenir? No tenía respuestas claras. Solo sabía una cosa. Desde que cortó esas cuerdas, ya no había marcha atrás. Avanzaron los tres, fundiéndose con las sombras crecientes del desierto. La mandíbula de Colt se tensó. Llevaba años cabalgando sin propósito, solo para seguir vivo. Y ahora, sin quererlo, sin planearlo, había asumido un deber que lo ataba: llevar con vida a esa mujer y a su hijo hasta el amanecer. El camino al cañón fue lento. Los pasos de Naya eran irregulares, su cuerpo aún débil por las horas atada al sol. Talon no se despegaba de su lado, rodeándole la cintura con su pequeño brazo, como si ese simple contacto bastara para mantenerla en pie. Colt marchaba al frente, firme, callado, observando el horizonte a cada tanto. Sabía que el desierto escondía el peligro en la distancia. Columnas de polvo, jinetes inesperados, el eco sutil de cascos, y que nunca había que confiarse del silencio. Cuando llegaron al borde del cañón, el cielo ya era rojo profundo. El sol descendía lentamente. Colt los guió por un estrecho sendero tallado en la roca, siempre con una mano lista cerca del brazo de Naya, por si volvía a flaquear. El suelo se volvía traicionero bajo sus pies, resbaladizo y suelto. Naya no dijo nada, pero Colt podía sentir la tensión en su cuerpo, cada paso sostenido por pura voluntad. Su orgullo la mantenía en pie, incluso cuando la fuerza ya la había abandonado. Al fondo del desfiladero, un arroyo cortaba la roca. El agua, clara y fresca, corría entre las raíces de unos álamos inclinados sobre la orilla angosta. Talon, al ver el agua, soltó una exclamación y corrió hasta ella. Se arrodilló y metió las manos, bebiendo con ansiedad. Colt puso una mano firme sobre su hombro. «Despacio. No tomes demasiada», le advirtió con voz seca, acostumbrada a dar órdenes. El niño se quedó quieto, sorprendido, pero obedeció. Bebió en sorbos pequeños, mirando al hombre como si intentara descifrarlo. Naya se dejó caer con torpeza junto a la orilla, temblando de agotamiento. Colt se agachó a su lado, llenó la cantimplora y se la ofreció. Ella bebió a pequeños tragos, haciendo pausas entre cada uno, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Poco a poco, el color regresó a su rostro. Tenue, pero presente. Entonces Talon habló. Sus palabras eran suaves, pero firmes, como si las hubiese estado guardando desde que lo encontró. Dijeron que robó pan de una tienda. Murmuró con la mirada clavada en el suelo, la vergüenza encendida en su voz. Pero no lo hizo. Solo querían que se fuera. La mandíbula de Colt se endureció. Lo había sospechado, pero oírlo le revolvía las entrañas. A la crueldad muchas veces se le disfrazaba de justicia. Lo había visto antes, con desertores, con hombres que alzaron la voz contra sus superiores. Lo llamaban orden, pero lo que quedaba eran cuerpos rotos y almas quebradas. Miró a Naya. Su expresión seguía firme, sin buscar su mirada, aunque las marcas abiertas en sus muñecas todavía sangraban. No dijo nada. Las palabras no podían cambiar lo que ya estaba hecho. En lugar de eso, se ocupó de encender una fogata. Reunió ramas secas, hizo chispa con el pedernal y logró prender llama en la leña. Talon lo observaba con atención, el miedo cediendo espacio a la curiosidad, memorizando cada movimiento del cuchillo y el acero. Naya se apoyó contra una roca, los ojos fijos en el fuego como si fuera el primer calor verdadero que sentía en semanas. Cuando las llamas ya eran estables, Colt sacó tiras de carne seca de las alforjas de Dustfire, las acercó al fuego para ablandarlas, y luego pasó una al niño, otra a Naya. Solo después comió él. El mismo orden de antes. Talon se dio cuenta. Comía despacio, mirándolo como si quisiera entender lo que había detrás de ese gesto. La noche cayó espesa sobre el cañón. A lo lejos, los aullidos de coyotes cruzaban las crestas. Colt echó más leña al fuego.
los ojos atentos a la oscuridad, alerta ante cualquier movimiento. No olvidaba el riesgo. Quien la dejó atada podría venir a buscarla. Si seguían las huellas del niño, darían con este cañón. Aflojó la correa del revólver y lo mantuvo cerca. Naya se acomodó, ajustando la manta sobre sus hombros. Finalmente, habló. Su voz era áspera, oxidada por el tiempo sin hablar en inglés. ¿Tú? ¿Por qué ayudar? Colt la miró durante largo rato. Podía haberse quedado callado como tantas veces. Pero la pregunta pesaba. Pensó en la guerra, en los que no había podido salvar, en el niño que dormía ahora, acurrucado junto a su madre. Al fin respondió, en tono bajo, simple. Porque dejarte allí me habría hecho igual que ellos. Ella sostuvo su mirada. A pesar de su debilidad, sus ojos eran firmes. Asintió una sola vez, sin decir más. Colt supo que no le agradecería. No ahora, tal vez nunca. Era demasiado orgullosa, y quizá demasiado herida para palabras como esas. Pero en su silencio no había rechazo. Había algo más cercano al respeto. Talón dormía hecho un ovillo junto al fuego, vencido por el cansancio. La respiración de Naya se hacía más profunda, más tranquila. Las marcas del dolor empezaban a suavizarse. Colt se sentó con la espalda contra una roca, observando las llamas menguar. Su mente no encontraba reposo. Había pasado años evitando vínculos, porque los vínculos significaban pérdidas, y ahora estaba ahí. Con una mujer apenas sostenida por la vida, y un niño que ya lo miraba como si fuese algo más que un forastero. El cañón permanecía en silencio, salvo por el chisporroteo del fuego y el murmullo constante del arroyo. Colt ajustó su abrigo. El revólver descansaba a su lado. Sabía que no dormiría fácil. Había tomado su decisión, y ahora debía vivir con ella. Mañana necesitarían más que suerte. Al amanecer, la luz fue bajando lenta por las paredes del cañón, primero iluminando el arroyo, luego extendiéndose hasta el pequeño campamento donde Colt Mercer había pasado la noche, cerca de las brasas apagadas del fuego. Talon ya estaba despierto, acuclillado junto al agua, salpicándose la cara para espantar el sueño. Su camisa estaba húmeda, pegada al cuerpo, pero sonreía levemente, como si el frescor le devolviera, aunque fuera por un momento, algo de libertad. Naya se removió bajo la manta, el cuerpo rígido. Cada movimiento le costaba. Sus muñecas, hinchadas y en carne viva, la hacían fruncir el ceño cada vez que intentaba mover las manos. Las giró a un lado, avergonzada por lo rotas que se veían. Colt llevaba rato despierto. Se movía con la eficacia silenciosa de quien ha vivido demasiado tiempo en soledad. Había colocado un par de trampas más arriba por el cañón y recogido leña seca para el siguiente fuego. Ahora, agachado junto al arroyo, afilaba su cuchillo sobre una piedra plana. Su abrigo colgaba abierto, y la camisa remangada dejaba ver unos brazos cubiertos de cicatrices, marcas de guerra y del polvo del oeste. Talon lo observaba con esa mezcla de precaución y admiración, acercándose poco a poco, atraído por la firmeza con la que el hombre hacía cada cosa. La voz de Naya rompió el silencio, más fuerte que la noche anterior, aunque aún débil. ¿Fuiste soldado? Había notado en él esa manera de moverse, la alerta constante en sus ojos, la forma en que su mano nunca se alejaba del revólver. Colt se detuvo. Por un instante, pareció que no iba a responder, como si la pregunta fuera a quedar colgando en el aire. Pero al final, la miró. «Hace mucho tiempo», dijo, con voz seca y sin adornos. No negó nada. Ella bajó la vista sin insistir. Fue Talon quien siguió. «¿Peleaste contra hombres malos?» La pregunta era simple, inocente, pero hizo que la mandíbula de Colt se apretara. Volvieron imágenes que nunca pedía. Rostros jóvenes que no regresaron, el estruendo de los disparos, el olor a sangre y tierra húmeda.
Tragó saliva, dejó el cuchillo a un lado y respondió con cuidado. Algunos eran malos, otros solo eran hombres, como yo. Lo miró directo a los ojos. En la guerra no hay héroes, solo gente que sobrevive. El niño frunció el ceño, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de las palabras. Asintió y no dijo más. Naya lo observó. En el rostro de Colt reconocía esa misma fatiga que ella misma conocía. No la del cuerpo, sino la del alma, las cicatrices que no se ven. Más tarde, Colt volvió a revisar las trampas. Regresó con un conejo. Lo despellejó y limpió con movimientos precisos, la hoja del cuchillo brillando al ritmo de su experiencia. Talón se acercó más, mirando cada corte, cada gesto. Colt no hablaba, pero tras un rato, le tendió el cuchillo y guió sus manos con paciencia silenciosa. Por primera vez, el rostro del niño se iluminó con algo parecido al orgullo. Naya lo notó. Sus ojos se suavizaron al ver cómo su hijo encontraba fuerza en esos pequeños aprendizajes. Mientras el conejo se cocinaba sobre el fuego, Talón preguntó lo que ninguno había querido decir desde el claro. ¿Y si vuelven los que hicieron eso? Su voz temblaba. Era un miedo que ningún niño debería cargar. Colt no apartó la vista de las llamas. Quizá por eso no debemos quedarnos quietos. Lo dijo con tono seco, pero su mano se tensó alrededor del mango de la sartén. Naya se ajustó la manta, sin mirarlo. Ella también se lo había preguntado, pero no se atrevía a decirlo. Colt la miró con seriedad. Iremos al norte. El cañón se abre hacia tierras de pinos. Hay más cobertura, más caza. Lo dijo como quien ya ha tomado la decisión, como si la responsabilidad por su seguridad fuese ya suya. Naya abrió los labios, queriendo preguntar por qué se quedaba, por qué le importaba, pero cerró la boca de nuevo. Una parte de ella temía la respuesta, y otra temía que preguntar rompiera ese lazo tan frágil que apenas comenzaba a nacer. Comieron despacio. Talon sonrió un poco cuando Colt le ofreció, sin dudar, el mejor trozo de carne. Cuando terminaron, Colt se puso de pie, ajustó la silla de montar de Dustfire y los miró. «Tú montas. Yo iré a pie». Su voz no dejaba lugar a discusión. Ya lo había decidido. Talon ayudó a su madre a subir, sosteniéndola mientras se acomodaba torpemente en la silla. Colt colocó al niño detrás de ella y les envolvió bien la manta. Tomó las riendas y empezó a caminar al frente, sus botas crujiendo contra la tierra. El cañón se alzaba a ambos lados, el sonido del agua quedando atrás mientras avanzaban. Naya miraba la espalda de ese hombre firme, que caminaba delante sin decir una palabra, llevando el peso de todo sin quejarse. Y fue en ese instante cuando comprendió que la pregunta ya no era por qué los había ayudado, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Colt sintió sus ojos en él, pero no se volvió. Seguía atento, escudriñando el terreno, cada sentido en alerta. Por dentro, luchaba contra pensamientos que llevaba años evitando. Había jurado no acercarse a nadie, vivir sin vínculos, pero ahora guiaba a una mujer y a su hijo por un territorio lleno de peligros. Y aunque no lo dijera, ya lo sabía. Dejarlos atrás. Ya no era opción. El sendero salía del cañón en una subida dura, entre piedras sueltas y matorrales. Colt iba al frente, guiando a Dustfire. Detrás, Naya se mantenía erguida, su hijo aferrado a su cintura. Se balanceaba con el ritmo del caballo, aún débil, pero más firme que el día anterior. Sus ojos recorrían el paisaje con una mezcla de cansancio y vigilancia. El recuerdo del castigo seguía vivo en sus manos, que apretaban la manta con fuerza. Al mediodía, el sol estaba alto otra vez, pero el aire se volvía más fresco a medida que subían. Comenzaron a aparecer pinos, primero dispersos, luego más densos, dibujando sombras largas sobre el camino. Colt agradeció la cobertura. Sabía que el desierto abierto los volvía presa fácil. Entre árboles había protección, pero también riesgo.
demasiados sitios donde alguien podía esconderse. Su mirada barría el entorno sin descanso. Talon, inquieto, se removió en la silla. ¿Nos seguirán? ¿Los del pueblo? La pregunta era la misma que la noche anterior, pero ahora tenía más peso. Buscaba certeza, y Colt sabía que no podía dársela. Se detuvo, se giró y lo miró directo a los ojos. Puede que sí, puede que no. Pero si vienen, estaremos listos. Lo dijo como una verdad, no como consuelo. Había aprendido en la guerra que las promesas falsas solo traían dolor cuando se rompían. El niño lo observó en silencio y al final asintió. Aprendía. Naya fue quien habló entonces, la voz rasposa pero firme. No perdonarán. Dicen que los avergoncé. Vivo cerca del pueblo, en el borde. Dijeron que tomé lo que no era mío, pan, agua. No lo hice, solo querían que me fuera. Lo miró de frente, desafiándolo a juzgarla. Colt no se inmutó. Ya lo había adivinado. Justicia de pueblo, murmuró, con un amargor seco en la voz. Sabía cómo podía ser la gente cuando el odio se disfrazaba de orden. Había visto cómo echaban a hombres y mujeres solo por ser diferentes, por no encajar. Miró sus muñecas, aún marcadas por las sogas. No les debes nada. Sus palabras le tocaron algo por dentro. Por primera vez, desde que él la liberó, Naya exhaló un suspiro largo. No era agradecimiento, no era perdón, solo alivio. Un pedazo de peso que ya no cargaba sola. Siguieron hasta un claro pequeño, junto a un arroyo que cortaba entre los árboles. Colt amarró a Dustfire a una rama baja. Se agachó junto al agua, bebió con las manos en cuenco y les hizo un gesto. Talon bajó corriendo, arrodillándose a su lado. Naya tardó más. Se apoyó contra el tronco de un pino antes de inclinarse y beber. El agua fría lavó polvo y amargura de sus labios. Colt abrió sus alforjas. Sacó frijoles secos, un poco de harina y lo que quedaba del conejo de la noche anterior. Armó una fogata con rapidez, sus manos sabiendo exactamente qué hacer. Talon se sentó cerca, los ojos abiertos como platos. Naya también lo observaba. Su silencio ya no era defensa, era atención. Como si poco a poco estuviera aprendiendo su forma de moverse, su manera de cuidar. Cuando la comida estuvo lista, Colt le ofreció primero a Naya, luego a Talon, y por último, a él mismo. Talon frunció el ceño. ¿Por qué siempre comes al final? Era una pregunta de niño, pero honesta. Colt lo miró. Luego miró a Naya. Porque ustedes lo necesitan más. Su voz fue baja, pero no dejaba lugar a dudas. Talon no volvió a preguntar. Naya lo observó largo rato. En su mirada había algo que Colt Mercer no supo descifrar del todo. Un poco de respeto, algo de curiosidad y una ternura contenida que no buscaba palabras. Cuando cayó la tarde, Colt delimitó el perímetro del campamento. Marcó el suelo con pisadas falsas. Colocó pequeñas trampas de ruido usando piedras y cordeles. Talon lo seguía como una sombra, preguntando para qué servía cada cosa. Colt respondía corto, directo, sin adornos, pero enseñándole con cada gesto. Desde la lumbre, Naya lo miraba en silencio, el rostro iluminado por el fuego. Se dio cuenta de que ese forastero ya no solo los estaba ayudando a sobrevivir, sino a prepararse para resistir, si llegaba el momento. Más tarde, cuando Talon se quedó dormido, envuelto en la manta, Naya habló en voz baja, cuidando no despertarlo. ¿Tuviste familia alguna vez? Colt se quedó inmóvil. Su mano se congeló sobre la leña que acomodaba. Se quedó mirando las llamas, las sombras moviéndose sobre su rostro. Pasó un largo rato sin decir nada. Cuando por fin habló, su voz salió áspera, despojada de emoción. Una esposa. Ya no está. Naya no preguntó más. Solo asintió. Comprendía. No era el mismo tipo de pérdida, pero conocía el hueco que deja. Se recostó contra el tronco, rendida, aunque sus ojos se suavizaron cuando volvieron a mirarlo.
Colt se quedó despierto mucho después de que madre e hijo cayeran dormidos. El revólver descansaba sobre su regazo, su mirada fija en la línea oscura de árboles más allá del fuego. Pensaba en el pueblo, en la crueldad que la había dejado atada a una roca, en los hombres que quizás no daban por terminado un castigo si no acababa en muerte. Pensó también en Talon, en la forma en que ya lo miraba, como si confiara en él. Una confianza que Colt no se sentía digno de recibir. Durante años, su única misión había sido sobrevivir. Ahora, sin quererlo, cargaba con una nueva. No la pidió, no la buscó, pero tampoco podía ignorarla. Los protegería. Y si el pueblo venía por ellos, no pasarían sin enfrentarlo. El fuego crepitaba, la noche se profundizaba, y por primera vez en años, la soledad de Colt no estaba hecha de fantasmas, sino del aliento tranquilo de dos almas dormidas a su lado. Cuando amaneció, el bosque estaba en calma, pero Colt no había dormido. Seguía sentado, la espalda apoyada contra un pino, el revólver en la mano, los ojos fijos en la línea de árboles frente al campamento. El fuego se había reducido a cenizas, un hilo de humo subía hacia el cielo. Naya y Talon aún dormían, respirando en calma, pero cada cambio del viento hacía que Colt se tensara. Había vivido demasiado en el filo como para ignorar el presentimiento en su pecho. Algo no andaba bien. Cuando Talon despertó, restregándose los ojos, Colt le hizo un gesto para que guardara silencio y señaló el suelo a unos metros. Clarísimas, sobre la tierra blanda, se marcaban huellas de cascos. El niño se quedó helado, el rostro pálido. Colt se incorporó, estudiando el rastro. 5 caballos, tal vez, lentos, avanzando bajos, buscando no ser vistos. No necesitaba adivinar. Sabía quiénes eran. La gente del pueblo no dejaba cabos sueltos, y mucho menos perdonaban que un forastero deshiciera el castigo que ellos creían justo. Regresó al campamento con el gesto endurecido. Naya ya estaba despierta, sentada con la manta sobre los hombros, mirándolo fijamente. Leyó la respuesta en su rostro antes de que él hablara. ¿Vienen?, preguntó. Su voz era baja pero firme, aunque intentara esconder el miedo. Él asintió con un leve movimiento. No están lejos. Un día, tal vez menos. Talon se apretó contra su madre, su mano pequeña aferrada a la de ella. Colt se agachó frente a ellos. No podemos quedarnos, hay que movernos ya. Su tono no admitía discusión. Empezó a empacar todo con rapidez. Cada sonido retumbaba como una advertencia entre los árboles. Mientras se preparaban, Talon preguntó lo que había llevado dentro desde la roca. ¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué querían que muriera? Su voz se quebró. Un peso demasiado grande para un niño. Colt ajustó la correa de la alforja antes de contestar. Miedo. Odio. A veces, los hombres no necesitan más que eso. Lo miró fijo. Su voz dura pero sincera. Esa es la verdad. Pero eso no significa que vamos a dejar que terminen lo que empezaron. Partieron rumbo norte, adentrándose en un terreno más abrupto, más difícil de rastrear. Colt caminaba adelante, guiando a Dustfire por senderos angostos entre rocas. Pensaba todo el tiempo. Rutas, escondites, cuántas balas llevaba y cuántas podía permitirse gastar. Había enfrentado peores probabilidades en la guerra, pero esto era distinto. Antes luchaba por órdenes. Ahora luchaba por proteger a 2 desconocidos, y eso pesaba más. Al mediodía llegaron a un alto risco. Colt entrecerró los ojos, escaneando el terreno. A lo lejos, sobre la tierra abierta, unas nubes de polvo avanzaban lentas pero constantes. Jinetes. Iban al norte, tal como sospechaba. Sintió un nudo en el pecho. Lo que presentía se confirmaba. Los estaban siguiendo. Los guió hacia el lado opuesto del risco, más profundo entre los árboles, donde las huellas serían menos visibles. Cuando pararon junto a un arroyo para descansar, Naya habló. «¿Podrías irte?»,
Estarías más seguro. Las palabras le golpearon más de lo que dejó ver. La miró. Sus muñecas seguían en carne viva, su rostro agotado, pero sus ojos aún llevaban la dignidad que no le habían podido quitar. No es mi forma, dijo simplemente. No había promesa en su voz, solo certeza. Talon lo observaba, tratando de entender por qué alguien que no era de su sangre arriesgaba tanto. Muchos oyentes se habrían hecho la misma pregunta. ¿Por qué Colt Mercer, con todas sus heridas, decidió quedarse? La respuesta no estaba en palabras, estaba en sus actos, en hacer guardia por las noches, en darles la comida primero, en ponerse él bajo el cielo abierto mientras ellos cabalgaban protegidos. Talon asintió suavemente, como si, sin saber explicarlo, entendiera. Ya por la tarde, nubes de tormenta se formaban sobre las montañas. El trueno retumbaba a lo lejos. Colt sabía que la lluvia era bendición y maldición. Hacía más lento el paso, pero borraba huellas. Apuró el paso, guiándolos hacia unas cuevas que recordaba de sus años como explorador. Necesitaban refugio. Y lo necesitaban pronto. Las primeras gotas caían cuando llegaron a la entrada de una cueva poco profunda. Colt los hizo entrar, revisando cada rincón antes de asentir, lo suficientemente segura. Encendió un pequeño fuego cerca de la entrada, lo justo para dar calor, sin levantar humo que se viera desde lejos. Talon se acurrucó junto a su madre, envueltos en la manta. El aguacero golpeaba con fuerza fuera de la cueva. Entonces Naya habló. «Dijiste que tuviste esposa. ¿Qué pasó?» Colt se congeló. La luz del fuego dibujaba sombras sobre su rostro, marcando las líneas talladas por los años. Miró las llamas. Tardó en responder. La enterré junto al arroyo, donde vivíamos. No dijo más. No hacía falta. Naya bajó la vista, sus manos apretando la manta. Conocía el dolor, aunque con otro rostro. Talon, al sentir el silencio pesado, se arrimó a su madre sin decir palabra. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cueva, solo se oía la respiración tranquila de madre e hijo. Colt se sentó cerca de la entrada, el revólver sobre las piernas, los ojos fijos en la oscuridad. Sabía que los jinetes estaban ahí fuera, buscándolos. Pero al oírlos respirar detrás de él, sintió algo claro como nunca. Si venían, tendrían que pasar sobre su cadáver. La cueva era fría, pero el fuego ardía constante. Y por primera vez desde que todo empezó, Talon se durmió sin miedo en el rostro. Naya cerró los ojos al fin. Rendida, Colt se quedó inmóvil, silencioso, vigilando, preparado para lo que viniera después. Al amanecer, la lluvia cesó. Pero el suelo estaba hecho lodo. Una niebla espesa cubría el bosque, apagando los sonidos y haciendo que cada eco fuera incierto. Colt salió primero, las botas hundiéndose en la tierra mojada. Agachado, tocó el barro con 2 dedos. Huellas frescas. Caballos. Habían pasado durante la noche, demasiado cerca. Se irguió lentamente, la mandíbula apretada y volvió adentro. Naya estaba despierta, sentada junto a su hijo aún dormido. Lo miró mientras entraba y leyó la verdad en su rostro antes de que él hablara. «Están cerca», dijo ella. «Más cerca de lo que me gustaría», respondió Colt en voz baja, con la vista clavada en el bosque. Revisó el revólver en su cadera, luego el rifle sujeto a la silla de Dustfire. Cada bala contaba ahora. Llevaba apenas las suficientes para un combate que no podía permitirse perder. Talon se removió, despertando lentamente. «¿Nos encontraron?», preguntó, con la voz trémula. Colt se agachó hasta su altura, el tono firme pero sereno. «Aún no, pero lo harán. Necesito que estén listos para moverse cuando yo lo diga». No suavizó las palabras. Había aprendido que los niños entendían más de lo que los adultos creían.
y Talon asintió con seriedad, el rostro endurecido antes de tiempo. Empacaron deprisa. Naya hizo lo que pudo, aunque las heridas aún marcadas en sus muñecas la hacían mover con dificultad. Sintió la mirada de Colt sobre ella y, con dignidad, se irguió, negándose a mostrar flaqueza. Tomaron un sendero de ciervos, angosto y serpenteante, que ascendía entre pinos cada vez más densos. Colt guiaba al caballo con la cabeza baja, cada sentido en alerta. Su mente repasaba las preguntas que cualquiera se haría al verlos avanzar. ¿Qué pasaría cuando los alcanzaran? ¿Los enfrentaría directamente o intentaría escabullirse? ¿Podría proteger a ambos, a Naya y al pequeño Talon, cuando todo estallara? A mediodía alcanzaron un alto que dominaba una franja abierta. Desde allí los vieron. 5 jinetes avanzando con lentitud, escudriñando el terreno como lobos decididos a terminar lo que habían empezado. Colt contó los rifles, los revólveres al cinto, los rostros duros de hombres que no pensaban aceptar desafíos sin respuesta. Talon contuvo el aliento, aferrado al brazo de su madre. Naya le acarició el cabello con firmeza, aunque el miedo le temblaba en los ojos. Colt se agachó, haciendo señas para que se ocultaran tras la elevación. «Callados. Dejemos que pasen», susurró. Esperaron así una hora eterna, escondidos, mientras los jinetes bajaban, exploraban el lodo, daban vueltas como bestias que olían sangre. Uno desmontó, se agachó, señaló hacia el norte. No podían escuchar cada palabra, pero lo suficiente como para saber que creían el rastro reciente. Luego siguieron su camino. Colt soltó el aire lentamente, pero no relajó los hombros. Sabía que era cuestión de tiempo. No dejarían de buscar. Habían decretado que la muerte de Naya era justicia, y su intervención había sido una afrenta a su orgullo. Y los hombres no perdonan fácilmente cuando se hiere su orgullo. Cuando desaparecieron entre los árboles, Colt se volvió hacia Naya y Talon. «No podemos seguir huyendo. Nos seguirán hasta acorralarnos. Necesitamos terreno que nos favorezca». Naya frunció el ceño. «¿Vas a pelear?» Él sostuvo su mirada. «Si no me dejan opción, no voy a permitir que te lleven de vuelta». El silencio se hizo denso. Talón miraba de uno a otro, entre miedo y esperanza. Naya dudó, pero al final asintió, con voz baja pero firme. «Entonces pelearemos contigo». Colt no respondió. Solo se puso en marcha. El rumbo ya estaba decidido. Los guió más adentro, hasta una zona olvidada, donde las rocas sobresalían del suelo y un sendero estrecho cortaba entre ellas. Lo conocía desde sus años como explorador. Allí, un solo hombre con un rifle podía detener a 5, si tenía cobertura. Y paciencia. Se establecieron allí al caer la noche. Colt actuó con rapidez, enseñando a Talon cómo reunir piedras para bloquear el paso, cómo colocar alambres como trampas, cómo dispersar ramas secas que crujieran bajo las botas enemigas. Naya preparó lo poco que quedaba de comida. Sus manos temblaban apenas, pero no se detuvo. Talon obedecía cada indicación, los ojos fijos en Colt, como si aprender fuera lo único que pudiera mantener alejado el miedo. Cuando el fuego se consumía abajo, Naya por fin habló. «Arriesgas la vida por nosotros, y ni siquiera me conoces». Su voz era suave, pero la pregunta estaba cargada de todo lo que había callado desde que él la desató. Colt la miró. Su rostro se marcaba con sombras. «Sé suficiente. La dejaron para morir. Eso me basta». Sus palabras eran simples, sin adornos, pero firmes. Ella le sostuvo la mirada más tiempo que nunca. No había compasión en sus ojos, solo determinación. Y eso le permitió respirar con un poco menos de peso. Afuera, el bosque volvió a guardar silencio. Un silencio espeso, como si los propios árboles esperaran lo inevitable. Talon cayó dormido, con la cabeza recostada en el costado de su madre. Ella se sentó cerca del fuego, observando a Colt mientras revisaba su rifle, cargando cada bala con cuidado, y luego se apoyaba contra una roca para vigilar. Ya no huían.
La decisión estaba tomada. Si los jinetes venían, los encontrarían allí. Y Colt Mercer, quien hasta ahora solo vivía para sí mismo, había trazado su línea. No permitiría que se la llevaran, no mientras él respirara. La noche transcurrió sin apenas descanso. Colt permaneció despierto, el rifle sobre las piernas, escuchando cada movimiento del bosque. El fuego apenas lanzaba luz sobre el sendero angosto que se habían propuesto defender. Naya dormía contra una roca, con Talon acurrucado a su lado. Colt los miraba de vez en cuando. El sonido de su respiración le recordaba lo que estaba protegiendo. Había hecho guardia antes, en noches de guerra donde el silencio pesaba más que el combate. Pero esto era distinto. Antes luchaba por órdenes, ahora lo hacía por decisión propia. Con la primera luz, el bosque se agitó con cantos de aves y gotas de lluvia sobre los pinos. Colt ya estaba de pie, revisando las trampas y piedras del camino. Sus huellas repetían el mismo recorrido. Cada paso calculado. Su mente no paraba. 5 jinetes contra un solo hombre. No era buen cálculo. Pero el terreno podía inclinar la balanza. No se hacía ilusiones. Si llegaba el momento, podía caer antes de que terminara. Naya despertó con dificultad. Las muñecas aún en carne viva, el cuerpo adolorido por los días de sufrimiento. Pero sus ojos estaban firmes. Si tú caes, ¿qué será de nosotros? Colt se detuvo. La miró directo. Por eso no voy a caer. Su tono era duro, no cruel, como un juramento. Eso bastó para callar sus dudas, aunque no calmó el miedo. Talon despertó poco después. Colt lo puso a trabajar. Juntos colocaban ramas secas a lo largo del sendero, para que si alguien se acercaba, se escuchara. Cada paso, un aviso. El niño preguntaba sin parar: ¿por qué aquí piedras? ¿Por qué esconderse allá? ¿Por qué quedarse quieto con el rifle? Colt respondía en frases cortas, enseñándole lo necesario para sobrevivir, incluso si lo peor pasaba. Al llegar el mediodía, el bosque enmudeció de una forma antinatural. No cantaban los pájaros, no se movían los animales. Solo quedaba ese silencio pesado, el que llega cuando hay hombres cerca. Colt se agachó, los ojos clavados en el sendero. Un leve crujido de ramas se oyó entre el viento. Luego otro. Naya se tensó, atrayendo a Talon hacia su pecho. Colt los condujo detrás de la roca más grande. Su mano firme pero tranquila. Quieto. Pase lo que pase, no hagas ruido, le susurró al niño. Talon asintió. Los labios apretados, el cuerpo tembloroso, pero los ojos fijos en el hombre que ahora era su escudo. El primer jinete apareció en el sendero. El caballo avanzaba lento, el rifle cruzado en el pecho. Luego otro, y después 3 más, desplegándose con práctica táctica, sus rostros duros, miradas filosas, cada uno convencido de que lo que hacían estaba justificado. Uno gritó desde abajo: allá arriba! Sabemos que la tienes. Esa mujer es una ladrona. Mejor entréganosla antes de que esto termine peor. Colt salió de entre las rocas, el rifle en las manos, pero bajo. Su figura llenaba el angosto paso. De pie, el sombrero bajo, los ojos fijos en los jinetes. Ella ya no es de ustedes, y no lo será nunca más, dijo con voz firme, sin temblor. El líder escupió al suelo. No sabes lo que ha hecho. Ella no pertenece aquí. Le dimos juicio. Y tú la soltaste. Eso te hace parte. La mandíbula de Colt se tensó. Aún no levantaba el rifle. Dejó que el silencio hablara. Su mirada no se movía. Por dentro, calculaba. ¿Podrían retroceder con solo palabras? ¿O todo acabaría con el rugido del acero? El pasado le había enseñado a Colt una verdad. Cuando se derrama sangre, alguien siempre paga. Desde las sombras de la roca, Naya observaba en silencio, su mano cubriendo la boca de Talon para que no hiciera ruido. Veía la tensión en los hombros del vaquero, el control medido de su respiración. Y entonces lo comprendió. Ese hombre estaba dispuesto a morir por ellos.
aunque hacía apenas unos días que eran completos desconocidos. Uno de los jinetes espoleó a su caballo, acercándose con el revólver en mano. Fue en ese instante que Colt alzó su rifle. El gesto fue limpio, rápido, firme. «Hasta ahí», advirtió con voz que no tembló, sin una sola duda. El silencio se volvió denso, como si el aire esperara que la violencia estallara. Talon sentía su corazón latir tan fuerte que pensó que podrían oírlo. Naya lo apretó contra su pecho, susurrándole en su lengua palabras suaves para calmarlo. Finalmente, el líder de los jinetes alzó la voz. «¿Volveremos? Y la próxima vez, no vas a tener oportunidad de hablar». Tiró de las riendas y los demás lo siguieron, retirándose lento, sin apartar los ojos del vaquero, hasta que los árboles los tragaron. Colt no bajó el rifle hasta que los cascos se perdieron del todo. Solo entonces, soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Se giró hacia Naya y Talón. El rostro del niño estaba pálido, pero en sus ojos brillaba algo muy parecido al asombro. La mirada de Naya se cruzó con la de Colt. En ella ya no solo había miedo o dignidad, había reconocimiento. Él ya no era solo un protector, había tomado partido, sin vuelta atrás. Con movimientos lentos, Colt recargó el rifle. «Volverán», dijo en voz baja, cargada de certeza. «Y la próxima vez, no se irán hablando». Esa noche, el fuego fue pequeño, el ánimo, sombrío, pero debajo del miedo, algo había cambiado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían. Naya ya no lo miraba como a un forastero que la había salvado. Talón ya no lo veía como a un simple protector. Y Colt, aunque no lo dijera ni a sí mismo, ya no los pensaba como una carga recogida en el camino. Estaban unidos, y si los jinetes volvían, como Colt sabía que lo harían, los enfrentarían como una familia. La mañana llegó fría, con el aroma fresco de pino mojado y tierra húmeda. Después de la lluvia, Colt no había dormido. Estaba de pie, al borde del campamento, el rifle apoyado en su brazo, escudriñando el bosque. La mandíbula apretada, los ojos vacíos de sueño, pero llenos de enfoque. Había visto este patrón en la guerra. Los hombres que prometían volver, siempre cumplían. El orgullo y la crueldad los guiaban, y el orgullo no moría fácil. Naya se incorporó, ajustando la manta sobre los hombros. Había dormido, apenas. Talon despertó junto a ella. Sus ojos se abrieron grandes al recordar lo ocurrido el día anterior. Miró hacia Colt y preguntó, con voz baja pero firme: ¿vendrán otra vez? Colt asintió una sola vez. No mentía a los niños. ¿Sí? ¿Hoy o mañana? Se agachó hasta quedar frente al niño. Cuando pase, te quedas con tu madre. No te muevas a menos que yo lo diga. Talon tragó saliva y asintió, mordiéndose los labios para que no le temblaran. Naya dio un paso hacia Colt. No podemos huir para siempre. Siempre seguirán. No lo dijo con miedo. Era solo un hecho. Demasiados años viviendo la crueldad como para creer que podía dejarse atrás. Colt la miró, leyendo la verdad en su rostro, y respondió con un leve asentimiento. Entonces, aquí hacemos frente. Pasaron el día preparándose. Colt enseñó a Talon a apilar piedras para formar un pequeño muro. Le explicó cómo el sonido viajaba en el bosque, cómo una rama rota podía delatar, cómo el silencio era también un arma. El niño escuchaba con los ojos bien abiertos. Sabía que su vida dependía de aprender. Naya reunió hierbas, las ató en pequeños haces con manos firmes. No tenía arma, pero tenía conocimiento, y en su interior sabía que eso también podía marcar la diferencia. Al caer el sol, el sonido llegó. Cascos, firmes, seguros. Hombres que sabían a dónde iban. Colt se movió rápido. Colocó a Naya y Talon tras el muro de piedras. Él se adelantó unos pasos, el rifle descansando sobre la roca, el revólver al costado. Su corazón latía lento,
su cuerpo centrado, como en los momentos antes del combate, la muerte cerca, pero clara. 5 jinetes surgieron al final del sendero, los rostros serios, las armas listas. El líder tiró de las riendas, su voz resonó. Última oportunidad, forastero, entréganosla, y podrás irte caminando. La voz de Colt respondió como una hoja de acero. Ella no es de ustedes, ni ahora, ni nunca. El jinete escupió al suelo. Es una ladrona, no vale nada. La mandíbula de Colt se tensó, su voz más fría que nunca. Es una madre, y eso vale más que cualquiera de ustedes. Las palabras golpearon fuerte. El rostro de los hombres se torció de rabia. El primer disparo estalló. Colt respondió. El rifle reculó en su hombro. Uno de los jinetes cayó del caballo, seco. Los demás se abrieron, disparando. Las balas estallaban en las piedras y la corteza. Naya cubrió a Talon con su cuerpo. Las astillas llovían sobre ellos. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban de Colt. Su corazón retumbaba al ver cómo él resistía. El combate fue corto, brutal. Colt derribó a otro con un tiro limpio. Luego, cuando el rifle se vació, cambió al revólver. Se movía como un hombre que había vivido esto antes. Preciso, letal, pero era solo uno, y los números pesaban. Una bala le rozó el brazo arrancando carne. Apretó los dientes. No cayó. Uno de los jinetes rompió el frente y se lanzó sobre él. Naya, sin pensar, agarró una piedra del suelo y la lanzó con toda su fuerza. Le dio en la cabeza. El hombre tambaleó. Colt aprovechó y disparó. Fue el golpe final. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. Algo ardía allí. Gratitud, respeto y una certeza muda. Esto lo estaban peleando juntos. Cuando cesó el fuego, el silencio volvió. Pesado. Definitivo. 3 hombres yacían sin vida. 2 escaparon, heridos, perdiéndose en el bosque. Colt respiraba agitado, su brazo sangraba. El revólver vacío. Bajó el arma lentamente, escaneando el suelo. Talon salió de detrás de las piedras, corriendo hacia él. «¡Estás herido!», dijo con los ojos llenos de preocupación. Colt se agachó, apoyando una mano en su hombro. «No es nada que no pueda soportar». Su voz era firme, aunque el brazo le temblaba. Naya se acercó, rasgó su vestido y vendó la herida con manos firmes. No apartó la mirada de él. Él tampoco desvió la suya. No hacía falta decir nada. Allí estaba la verdad. Él los había elegido. Y ella había elegido quedarse. El sol se ocultaba entre los árboles. Volvieron a encender el fuego. Talon dormía contra su madre, por fin con los ojos cerrados. Colt estaba cerca, el brazo vendado, el rifle a su lado. Naya lo miró a través de las llamas. «Nos salvaste más de una vez. No lo olvidaré». Colt sostuvo su mirada. «Lo llevaremos juntos. Los 3». Y por primera vez en años, creyó en sus propias palabras. El combate había terminado, pero el aire olía a una pólvora y a corteza astillada por las balas. Colt seguía junto al fuego, la manga rasgada, el brazo envuelto en las telas que Naya había usado. Talon dormía entre ellos, la cabeza sobre el regazo de su madre. Ella le acariciaba el cabello con ternura. Y miraba a Colt al otro lado de las llamas. El bosque estaba en calma otra vez, como si la tierra también respirara después de la tormenta. Naya rompió el silencio. ¿Volverán? Era la pregunta que había colgado desde que él cortó sus cuerdas. Colt miró el fuego antes de responder. No después de esto. Los que vivieron contarán lo que pasó aquí. No tendrán estómago para seguir. Hablaba con la certeza de quien conoce el orgullo y lo que lo rompe. Naya lo observó, buscando verdad en sus palabras. Y poco a poco, sus hombros se relajaron. Por primera vez, desde que la dejaron atada bajo el sol,
Creyó que el peligro podía haber terminado. Colt se recostó contra la roca. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba clara. Había vivido demasiado tiempo solo, con su propia sombra como única compañía. Pero ahora tenía algo más. Observando al niño dormido, seguro, y a la mujer velándolo con esa calma firme que solo da el amor y el sufrimiento, Colt comprendió lo que muchos se preguntarían al oír esta historia. ¿Los dejaría atrás ahora que el peligro había pasado? Y la respuesta se le formó en el pecho, clara como el agua del arroyo. No, no lo haría. ¿Por qué? Porque algo dentro de él ya no podía soltar lo que había empezado a proteger. Al amanecer, dejaron atrás el campo de batalla. Colt los guió hacia el norte. El bosque se fue abriendo y apareció ante ellos un pequeño valle. En su centro, una cabaña vieja, abandonada hacía mucho, resistía aún al paso del tiempo. El techo algo vencido, la puerta colgando torcida, pero en pie. Colt se detuvo al verla con un brillo nuevo en la mirada. «Conozco este lugar», murmuró. «Antiguo puesto de vigilancia. Nadie lo ha reclamado desde entonces». Naya observó la estructura con atención. Talon abrió los ojos como si viera un castillo. «¿Puede ser nuestro?», preguntó emocionado. Colt dudó solo un instante antes de asentir. «Si estamos dispuestos a trabajarlo». Sí. Los días que siguieron estuvieron llenos de esfuerzo, pero también de algo más raro: esperanza. Colt cortó madera para una nueva puerta, remendó el techo con tejas de pino que él mismo talló. Talon recogía piedras para el hogar y traía agua del arroyo cercano. Naya fregaba el suelo con esmero, cosía mantas con los pocos trozos de tela que le quedaban. Por las noches, cantaba bajito a su hijo en su lengua natal. Las palabras eran extrañas, pero dulces, y llenaban la cabaña de una paz que había estado ausente demasiados años. Por primera vez, Colt se encontró riendo en voz baja, al ver a Talon partir torpemente la leña. Se sorprendió del sonido, pero no lo ahuyentó. Naya lo notó. Sus ojos se quedaron un momento en él, y aunque no dijo nada, sonrió. Una noche, mientras el fuego ardía parejo y Talon dormía acurrucado cerca, Naya se sentó frente a Colt, las manos cruzadas en el regazo, la mirada firme. «Aún puedes irte», dijo. No era reproche, era una prueba. Colt sostuvo su mirada sin pestañear. «Podría, pero no lo haré». No hubo duda en su voz. Entonces la miró de verdad. La dignidad que ni la soga había quebrado, la fortaleza que había resistido al desprecio, el amor con que su hijo la abrazaba como si fuera su mundo entero. «Dejé de vivir solo para mí. El día que te liberé». Naya contuvo la respiración, bajó un poco la mirada, pero un leve rubor le tiñó las mejillas. Extendió la mano sobre la mesa, rozando la suya. La mano de Colt, áspera y marcada, se giró y la sostuvo en silencio. No dijeron nada más. No hacía falta. Cuando la noche se cerró del todo, Colt salió de la cabaña. Naya lo acompañó. El valle reposaba bajo un cielo cuajado de estrellas. Talon dormía tranquilo tras las paredes. El viento susurraba entre los pinos. Colt miró hacia la oscuridad, luego hacia Naya, de pie a su lado, más cerca que nunca. «Este es nuestro hogar ahora», dijo, con sencillez. Ella asintió, rozando su mano como si con ese gesto sellara lo que acababan de decidir. Por primera vez en años. No temía al mañana, y Colt, desde la muerte de Clara Mercer, no se imaginaba montando solo hacia el horizonte. Se quedaron ahí, en silencio, dos personas que la vida había roto, pero que ahora elegían quedarse. Una mujer que había sido condenada al olvido. Un niño que había suplicado ayuda. Y un hombre que creía no tener nada más para ofrecer. Juntos, habían construido algo más fuerte que el instinto de huida. Más fuerte que el miedo. En la tibia luz del fuego, con la tierra abierta a su alrededor,
Habían encontrado lo que llevaban tanto tiempo escapando de sentir. No una batalla, no una deuda, sino algo más raro y más valiente. La decisión de quedarse. Y esta vez, Colt Mercer se quedó.